sucedió. Entonces, la independencia de Guatemala, hoy en día, cuando nosotros nos ponemos a analizar, vamos a diferenciar que cada grupo social tuvo su propia visión. Por otra parte, los grupos indígenas sabemos que no participaron. Los movimientos indígenas, había yo dicho, que fueron movimientos comunales muy alejados de un movimiento social que pudo gestarse juntamente como un grupo, como un movimiento mucho más amplio que de una u otra forma quería la independencia de este país. Entonces, vamos a ver cómo en Guatemala, hoy vamos a ver bastante o repetir un poco de información al respecto de lo que fue ese movimiento, porque estamos ahorita con lo que vimos anteriormente y en este momento vamos a ver cómo estaban las cosas en todas las provincias centroamericanas, en Guatemala como tal, y cómo se fue gestando ese movimiento que después llevó como consecuencia pues, que Guatemala se uniera a lo que es México, en aquel momento el Imperio Mexicano, por Agustín Iturbide, que era el emperador, al final fue declarado emperador. Entonces el día de hoy, esa es la introducción. El día de ayer pues estamos en la clase anterior, vimos todo ese movimiento que se da. Ya les digo, cuando alguien les pregunte a ustedes al respecto de la independencia de Guatemala, hay dos condicionantes que son las más importantes. Y las condicionantes más importantes van a ser, vuelvo a repetir, lo que fue la declaración de Rafael del Riego allá en España en marzo de 1820, que hace que Fernando VII reconozca otra vez la Constitución de 1812, y también el Plan de Iguala, que el día de hoy pues lo vamos a ver. Entonces, esa es la introducción para la clase que el día de hoy pues vamos a tener a bien tener. Entonces, ahorita vamos a empezar con a proyectar las diapositivas para que ustedes pues ya todos ven acá la diapositiva, perdón, la anexión a México. Sí, se alcanza a ver. Ok, muchas gracias, muy amable. Bien, dentro de la anexión a México pues quiero comentarles que esta parte de la historia hay varios documentos acá dentro de lo que es pues este movimiento. Sin embargo, dentro de esos documentos, fíjense ustedes que hay unos, hasta la historia mexicana, hay historiadores que dicen que sí hubo un acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, otros que no hubo ese acuerdo, sino que fue otro general que llegó a pues tener esa conversación con Agustín Iturbide. Ustedes van a saber a qué me estoy refiriendo yo más tardecito. Entonces, dentro de esa historia de la independencia hay varias circunstancias algo juntas. Recuérdense que es un momento en el cual como que fuera una revolución donde van a haber muchos datos, muchos datos puramente históricos que dependiendo el sesgo ideológico que se tenga, así van a ser proyectados hacia la sociedad. Sin embargo, hay muchos que quedan ahí y que pues hasta el día de hoy son bastante discutidos. Máximo estos movimientos independentistas que se van a dar tanto en la provincia de Centroamérica o de la diferentes provincias de la Nueva España. Entonces, vamos a ver, ven acá la diapositiva, la anexión a México. Entonces vamos a ver cómo la Capitanía General de Guatemala, pues ustedes saben que ocupaba parte de lo que era Chiapas. Ustedes ven que es Chiapas. Lamentablemente después Guatemala lo va a terminar perdiendo, pero no es Guatemala, sino que son ese territorio como tal, esa provincia como tal, va a decirle a México que prefiere ser parte de México cuando México tiene el plan de Iturbide, o Iturbide viene y proyecta el plan. Entonces ellos realmente son los que van a decidir que van a ser parte de México, aunque quiero comentarles que Chiapas formalmente es hasta el año de 1823 cuando pues se declara parte del territorio mexicano. Si ustedes ven la historia de México y mencionan a Chiapas, van a comparar en la historia de México se constituye como un territorio de la Capitanía General de Guatemala. Entonces vamos a ver ese momento histórico en el cual pues estamos viendo que en Guatemala ha sucedido que se ha tenido que declarar la independencia en aquel sábado lluvioso del 15 de septiembre de 1821. Y entonces van a haber diferentes posiciones ideológicas de diferentes pensadores que son los gestores realmente de la independencia de este país. Sabemos que fueron 13 personas los firmantes y dentro de ellos pues hay una aristocracia muy importante de aquel momento, ligados obviamente al poder económico. Tenemos que
tomar en cuenta que para aquel tiempo Guatemala pues había obtenido bastantes, era la provincia que más beneficios había tenido de lo que era pues el periodo hispánico. Sus zapatos blancos. ¿Qué más? Ya se me olvidó. Dale la vuelta ahí porque el carro ¿Y ahora qué? Se fue la señal de su teléfono. Bien, me sacó de la reunión. Volver a entrar, mira si está conectado. Volver a unirse. Todo por no ver la pierna de la niña. Muy distinto a lo que tenían las demás provincias centroamericanas. Entonces, en primer lugar, se ha declarado la independencia, pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver, el día de ayer yo les había comentado que se trata de que después de la declaración de la independencia se crea una junta provisional consultiva. Esa junta provisional consultiva supuestamente tiene que hacer todo ese proceso, entre comillas, digámosle constitucionalista, para crear un congreso donde cada una de las partes o territorios que pertenecen al Reino de Guatemala en aquel tiempo van a tener sus diputados. Entonces va a ser un congreso como un congreso de todas las provincias. Esa era el ideal cuando se declara la independencia de Guatemala. Y vamos a ver que se van a formar dos corrientes de pensamiento. Una que va a ser el Partido Imperial y otra que va a ser un partido republicano. El Partido Imperial, como el mismo nombre lo dice, estaba más allegados a las aristocracias, a la aristocracia elitista de Guatemala, y la mayoría eran aliados de Camilo Gaiza. Entonces, algo que tenían interesante esta gente fue que eran conservadores al 100% y tuvieron por un momento el control de la Junta Provisional, ahí se recuerdan ustedes, y los ayuntamientos, que al final, ahí se recuerdan que el ayuntamiento es el poder político administrativo de un territorio determinado. Entonces, tener el poder de los ayuntamientos y tener el control de la Junta Provisional, pues iba a ser bastante para este grupo, porque iban a poder tomar las decisiones que pues, de una u otra forma fueran las mejores. Ahora bien, este partido imperial tuvo como aliado, vuelvo a repetir, al jefe político de aquel momento, que era Camilo Gaiza. Camilo Gaiza, pues, unos desgraciados. Ese Francisco Morazán vino a hacer pedazo en Guatemala. Criticó el plan de Iguala y el traidor Agustín Iturbide. Y meses después, pues se vuelve un aliado de Agustín Iturbide. Entonces vamos a ver cómo los políticos siempre han jugado a lo que más pueda corresponder, y realmente la ciencia política eso es la forma de poder llegar a tener el control político. Muchos de estos personajes que pertenecían a los conservadores, realmente muchos de estos personajes pasó rápido, muy bien. Muy bien. Decían porque eso les da a uno el paso. O sea, se van platicando a media calle. Que si se anexaban a México, México, como era mucho más grande, iba a derramar riqueza por todo el reino de Guatemala, y que realmente era una necesidad. Ahora bien, el Partido Imperial estaba a favor de la anexión completamente, y el Partido Republicano no. Ellos creían que tenía que haber autonomía de las provincias y se tenía que crear el Congreso. Una vez creado el Congreso, debía decidirse a través del Congreso si se anexaban o no. ¿Qué pasaba en este momento? Pues los grupos elitistas, económicamente más importantes, pues consideraban que si ellos eran parte, recuerden que ellos estaban muy de acuerdo con que se declarara la independencia en un cierto momento. Yo explicaba ayer que, de acuerdo al Plan Pacífico para la Independencia de Guatemala, creado por algunos aristócratas, vemos cómo pues, no se cambia en absoluto nada. ¿Por qué razón? Porque sus intereses ellos no querían que fueran intereses que tuvieran que ser mermados. Entonces, por esa razón, hasta el Plan Pacífico para la Independencia de Guatemala tiene mucho que ver con que estos personajes, pues, de una u otra manera, no quisieran que pues cambiara todo el status quo de aquel momento.
y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces Víctor sabemos o que Victorio. existe una junta provisional consultiva, hay dos partidos políticos, pero al final el partido imperial van a ver ustedes que va a tomar la decisión Si porque estoy va a tener el menstruando. control de la junta provisional y de algunos ayuntamientos para poder decidir si se anexan a México o no se anexan a México. Ahora, ¿qué está pasando en México? Porque es bueno e interesante saber qué estaba sucediendo en la Nueva España. Primero quiero comentarles que la guerra independentista de España, de Nueva España contra la corona, comienza por Miguel Hidalgo. Luego pues hay un personaje bien interesante que es José María Morelos. José María Morelos era un sacerdote, era un militar y fue el primero de los insurgentes del movimiento independentista de México. Comienza ese movimiento en el año de 1811, pero el 22 de diciembre de 1815 pues es fusilado. Entonces ahí muchos de los ideales independentistas de la Nueva España vamos a ver que se van a sufrir un golpe. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay otros personajes que continúan esa guerra insurgente en México. Estos insurgentes quieren declarar la independencia de México y están en contra de las élites conservadoras, lo mismo que sucede en Guatemala, pero allá en México es a una gran escala. Y recuérdense que México tenía su virreinato. Ahora bien, ¿qué sucede tiempo más adelante, ya llegando al año de 1821? Fíjense ustedes que hay algo interesante. El virrey, cuando allá en España, por eso es bien importante que recordemos a Rafael del Riego, porque cuando allá en España en 1820 se regresa al constitucionalismo y se obliga al rey Fernando VII a que regrese otra vez a un gobierno constitucional, ahí vamos a ver que sucede algo interesante. Las élites, por ejemplo, conservadoras en la Nueva España, o sea, en México, están en contra que se regrese al constitucionalismo. Ellos quieren seguir con una monarquía. Entonces, para no aplicar la constitución o el constitucionalismo, fíjense ustedes que está un personaje dentro de las milicias mexicanas que es Agustín de Iturbide, pero el virrey lo nombra como que él sea del ejército realista. Los realistas era un ejército que luchaba en contra de los insurgentes. Entonces, viene Agustín de Iturbide, quien aquí es una cuestión interesante en la historia de México, porque algunos historiadores contemplan que Agustín de Iturbide no fue, algunos lo critican y dicen que él fue hasta que se vio debilitado por Vicente Guerrero y las fuerzas insurgentes que pues se alió a los insurgentes y después creó el Plan de Iguala. Sin embargo, para otros historiadores, Agustín de Iturbide desde que recibe esa orden para que vaya a luchar en contra de los insurgentes, ya llevaba él la idea de que él quería la independencia y que no iba a luchar en contra de los insurgentes. ¿Y por qué les digo que hay críticas al respecto de esto? Porque en la historia de México vamos a ver que Agustín de Iturbide no gana ninguna batalla en contra de los insurgentes. Supuestamente él pues hacía como que luchaba para dar un tinte al virrey de que sí estaba luchando en contra de los insurgentes, pero al final no lo hace. Entonces había una persona afrodescendiente mexicana denominado Vicente Guerrero. Él era un insurgente que desde tiempo atrás venía luchando por la independencia de su pueblo. Y entonces se dice que el 10 de febrero de 1821 se van a dar, ellos eran, supuestamente uno era el ejército realista y el otro era de los insurgentes, de los guerrilleros. Y en ese sentido, dice que Iturbide le manda varias cartas a Vicente Guerrero y pues Vicente Guerrero después va a decir que está de acuerdo con que lleguen a un acuerdo. Y este es el abrazo de Acatepán, el 10 de febrero de 1821, que está
Y ese acuerdo hace que se haga un ejército trigarante, así se le llamó. Y el ejército trigarante iba a ser aquel ejército que iba a luchar para la independencia de México y iba a luchar para las 3 garantías que propuso el Plan de Iguala. ¿Y qué decía el Plan de Iguala? La unión, que la religión católica era la única religión y que no se iba a aceptar ninguna otra, y la independencia de la Nueva España de la corona española. Entonces, ahí se da ese ejército trigarante, va a garantizar efectivamente que en la Nueva España pues, esas garantías no se vayan a incumplir, sino que al contrario, que se cumplan esas garantías. La unión entre europeos y españoles, ahí se recuerda que también esto tiene bastante que ver con las élites. Agustín Iturbide realmente le cantó al son que le correspondía a las élites. De acuerdo a la historia, cuando entra triunfante Agustín Iturbide allá en México, él pues trató de que las élites al final, él lo van a declarar, ahí van a ver ustedes, como el emperador después, porque los conservadores, como les vuelvo a repetir, no querían una vuelta al constitucionalismo, y eso va a ser un problema después en México, porque la gente realmente quiere una república, ¿no? Ya no quiere una monarquía. Pero bien, en este caso, Agustín Iturbide se vuelve la persona más importante en México. Y entonces, ¿qué pasa aquí en Guatemala? Aquí hay algo bien importante. Fíjense ustedes que Agustín Iturbide ya va a solicitar a Gabino Gainza que pues de una otra manera que le parece el plan. Sin embargo, bajo alguna amenaza, dice que es inminente que el ejército mexicano cuide realmente de la estabilidad en todo este territorio, que van a ver ustedes más adelante. Van a haber posturas diferentes de la elección. Vamos a ver que algunos, los más moderados, los liberales que van a ser después, van a decir que tienen que esperar a que esa junta consultiva, y se recuerdan ustedes, si bien es cierto, estaban en su mayoría, eran miembros de el Partido Imperial, y también habían liberales. Y algunos decían que había que esperar a que se hiciera el Congreso para hacer la consulta, o que se consultara al ayuntamiento. Entonces, y otros decían que preferían la convocatoria al Congreso. Entonces, hay varios problemas, entonces van a suscitar varios problemas. Algunos si quieren, otros dicen que no hay necesidad de hacer el Congreso y que mejor se haga un requerimiento a todos los ayuntamientos para que estos envíen sus votos. En aquel tiempo, en el Reino de Guatemala, había 170 ayuntamientos. Vamos a ver que este personaje, que es Agustín Iturbide, ya en un momento determinado sabe que este señor Gabino Gainza, que era el jefe político en aquel momento, manda sus felicitaciones el 19 de octubre de 2019, perdón, aquí me equivoqué, es del 2000, perdón, disculpen. Aquí esta es en 19 de octubre de 1821. Perdón, las felicitaciones que manda ya a este personaje que es Gabino Gainza, manda felicitar a Agustín Iturbide, pero Agustín Iturbide, bajo ciertas, imagínense ustedes, dice que ya ha apostado un ejército cerca del territorio del reino, y porque para garantizar la felicidad y la paz. Y pues ustedes saben, ¿verdad? Tiene ideas de grandeza, y en un momento determinado Guatemala, pues como provincia o como pequeño territorio, es mucho menor en cuanto a la amplitud territorial y el ejército que tenía, pues en aquel momento la Nueva España. Vamos a ver que Chiapas, se recuerdan ustedes que se había anexado a México. Y Chiapas, ¿por qué no hace? Les voy a comentar. Chiapas lo hace porque ya no quiere
sabe que en ese momento usted Iturbide es bastante poderoso y por esa razón el poder que tiene es de que pues Chiapas dice, bueno, nos vamos a anexar al plan de Iguala y vamos a adoptar el plan de Iguala y luego pues ese territorio va a quedar anexado completamente a México en el año de 1823. Imagínense ustedes que yo les dijera, bueno, que yo por la felicidad y la paz, para que ustedes vivan tranquilos en su casa, pues ya tengo 5,000 hombres imperiales y los van a cuidar. O sea, bajo qué argumentos este señor pues le manda a Gabino Gainza a decir, bueno, gracias por tus felicitaciones y de todas formas ahí tengo un ejército ya cercano por cualquier cosa, solo para garantizar la felicidad y la paz. Ahí hay una cuestión que también tenemos que tomar en cuenta. Para algunos historiadores, este es un momento en el cual se tenía que tomar una decisión. Y pues Gabino Gainza no tenía más decisión que poder decir, bueno, vamos a ser parte de este territorio o vamos a ser parte de este plan, porque ya los tenemos aquí a la par y es más conveniente para las élites. Quiero comentarles que acá el marqués de Aycinena, que es el que ustedes ven en la parte superior derecha Ese era el dueño de la casa computadora, ahí está el marqués de primero. Aycinena. El marqués de Aycinena tenía contactos. ¿Quién era el marqués de Bueno, Aycinena? la independencia ¿Alguien de no ustedes hubo puede muerte. responder quién era el marqués de Aycinena en aquel tiempo? Porque fue tramada entre ellos, hombre. Además no fue de una vez ahí la independencia. La independencia fue el ¿Sí me escuchan? 1 de julio de 1823. La independencia real de todo. Perdón, ¿sí me están escuchando, perdón? Sí, se escucha, licenciado. Ok, gracias. Bien, entonces, el marqués de Aycinena les quiero comentar que era el hombre más rico de todo el reino de Guatemala. Simple y sencillamente es como que fuera hoy, no sé, cualquiera de las familias más ricas de este país hoy en día, pero era el hombre más rico. Entonces él tenía ya intenciones pues como conservador y le mandaba cartas a Iturbide diciendo que ella estaba haciendo todas las gestiones para que pues todas las provincias de pues lo que era el reino de Guatemala pues se anexaran a México. Entonces él es el que da ese camino, como que dice esas disposiciones puramente de relaciones exteriores y se va. Este monumento que ustedes ven abajo, ese monumento que está en Chiapas y que es hasta el año de 1824, como les decía, cuando Chiapas queda anexada completamente a México y después, ahí se recuerdan que hasta esa parte de la historia no vamos a llegar en este pequeño crucito. Sin embargo, es en el tiempo de Justo Rubino Barrios, en 1883, cuando Justo Rubino Barrios pues, va a firmar un tratado de límites con México y pues queda cedido completamente ese territorio. Ese Justo En el Rubino mapa que Barrios ustedes ven hizo y abajo, deshizo con se ve Guatemala esa como que parte hubiera sido de él. de Guatemala, donde Chiapas pues pertenecía. Realmente Guatemala, al no poder recuperar ese territorio, porque son ellos los que dicen que queremos ser parte de México. Como vuelvo a repetir, ahí van a ver ustedes otras historias, como que Guatemala hoy dijera, queremos ser parte de los Estados Unidos. ¿Y quién va a decir si los Estados Unidos aprueban que sea parte con ese poder militar que tiene? ¿Quién pudiera decir que no? Entonces, algo así fue lo que sucedió con Chiapas. Sin embargo, Guatemala, quiero comentarles que pierde 50,000 kilómetros cuadrados de su antiguo territorio. A la gran. Vamos a ver entonces 50,000 cuáles kilómetros son los cuadrados. factores de la adhesión. ¿Ya? Y vamos a ver que los factores Perdió gracias a esa disidencia babosada. de algunas provincias. Vamos a ver cómo fue el antianexionismo en las provincias del Reino de Guatemala, porque no van a creer que esto fue solo decir nos anexamos a México y ya, no, aquí hubo disidencia de algunas provincias, de algunas que no quisieron, pero bueno, el que las provincias no quisieron fue que Guatemala la declaró, bueno, nos vamos a anexar a México, y va a ser la aristocracia realmente la que dice esto, los conservadores. Luego, hay otra cosa que también se tiene que tomar en cuenta, y por eso este es un curso bastante en importancia para que ustedes sepan que no hemos caído en los extremos, ¿verdad? Es decir, bueno, esto fue así, sino que también hay que tomar en cuenta la presión que pudo haber existido
No vio mis donde lentes. Gabino Gainza también está bajo presión y amenaza. A veces podríamos nosotros determinar que si él no hubiera tomado esa decisión, posiblemente nos hubieran impedido. Y al final van a ver ustedes que Vicente Ferrísola sí fue el capitán general de Guatemala. Entonces vamos a ver cuáles fueron aquellas intenciones. Yo no toco mucho ese tema, pero hay una tesis de Pinto Soria de la década de independencia Con mi que es de la suéter San se quedó Carlos, aquí adentro. donde él dice, bueno, realmente fue un movimiento puramente elitista que pues de una forma u otra creyó que Agustín Iturbide iba a defender al criollismo y al final Agustín Iturbide su intención era apoderarse del territorio centroamericano. Entonces, esas son posiciones diferentes. El antianexionismo, hubieron revueltas y muertes. Por ejemplo, pues estoy hablando ahorita de Guatemala, aquí donde estamos viviendo. Gracias. Hubieron revueltas y fíjense ustedes que hubieron 3 muertes de 3 antianexionistas. Eso que hizo en un momento determinado hizo que todas aquellas ideas de anexiones que antianexiones que se pudieran tener se fueron mermando. Luego, los liberales o el Partido Federalista no tenían fondos porque al final ahí se recuerdan que los federalistas en su mayoría estaban constituidos por personas que eran intelectuales, no tanto así de la aristocracia económica. Entonces, por esa razón, fondos, aparte de todo eso, solo eran ideales. Es como cuando empieza un partido político de día y son ideales, pero no tengo fondos para poder competir con aquellos que tienen grandes fondos. Entonces, en ese sentido, el antianexionismo, por lo menos acá, en lo que era el territorio guatemalteco, con esas muertes de esas 3 personas que eran antianexionistas, con que no se tenían fondos y con que solo eran ideales, pues se fueron mermando, se fueron apagando. Ahora bien, ¿qué pasó con el anexionismo fuera de la ciudad? Primero, ahí se recuerdan ustedes que en las provincias habían élites económicas. Algunas de ellas estaban emparentadas con peninsulares, o sea, eran criollos con peninsulares, y ellos pues formaban puramente revueltas realistas, o sea, pro-rey, pro-monarquía. Entonces, estos que eran pro-rey, pro-monarquía, mejor sí querían anexarse a México a que existiera una independencia en cada una de las provincias, porque tenían un temor. Al final, mejor preferían estar en un sistema que ya conocían, el que daba privilegios, que cambiar. Por otra parte, muchas de las provincias tuvieron una desconfianza. Yo decía al principio, ahí se recuerdan siempre, que las provincias siempre tuvieron una desconfianza de del gobierno guatemalteco, del reino de Guatemala como tal, porque eran los que controlaban todo. Entonces, por esa razón, había una desconfianza. Bueno, si nos están diciendo que nos anexamos a México, pues algo a de trasfondo. Había un descontento de las provincias por el control y la hegemonía que tenían en las importaciones y exportaciones, el control del ganado por parte de las élites guatemaltecas. Entonces aquí había algo que ellos no estaban de acuerdo. Ahí se recuerda que había un descontento total, porque todas las provincias pues eran provincias de un mismo territorio. Sin embargo, solo era un grupo el que controlaba todas las importaciones y las exportaciones. Eso causó odios locales. Eso va a haber que también existan rivalidades regionales. Van a haber intereses locales propios. Entonces, todas estas provincias, al contrario de querer seguir siendo parte del Reino de Guatemala, lo que querían era realmente independizarse totalmente de lo que era el Reino de Guatemala y por aparte de España como tal. Entonces ellos lo que querían era una independencia. Vamos a ver que cada centro urbano trató de capitalizar su situación a su favor. O sea, cada uno quería hacer de este movimiento que se está dando en este momento preciso de la historia, cada uno va a querer hacer, que va a querer tener la situación a su favor. Realmente así fue como funcionó. Y hay algo bien interesante, miren ustedes, que Quetzaltenango se va a anexar. O sea, aquí hay algo importante. Ahí se recuerdan que ya Gabino Gainza
va a preguntar a través del ayuntamiento, y fue algo ahí sí que un papel, como les vuelvo a repetir, dentro de las cosas buenas y malas que se gestaron, tenemos que ser críticos y tenemos que también ser positivos, no positivos, sino que tampoco juzgar a aquellos actores en aquel momento y también en detrimento de lo que se hizo. ¿En qué sentido lo digo? Porque Gabino Gainza, si bien es cierto, posiblemente no estaba tan de acuerdo en una idea independentista al principio y que aquí jugaba un rol importante, pero sí manda a solicitar a todas las provincias a través de sus ayuntamientos que dijeran si sí se anexaban o no se anexaban. Entonces fue un papel democrático. Si hablamos en ese sentido, el poder consultar a las provincias, en todos los ayuntamientos que existían en el Reino de Guatemala, que vuelvo a repetir, eran 170, si él pregunta, entonces él está preguntando que obviamente va a tener que tener esos votos para poder decidir al final sí. Vamos a ver que, imagínense ustedes, antes de que regrese esa consulta, Quetzaltenango ya había declarado el anexionismo a México, pero Quetzaltenango también lo hace con intención, que ellos quieren desanexarse completamente del Reino de Guatemala, lo mismo que San Salvador, van a ver ustedes más adelante, y ellos lo que van a querer es estar completamente independientes, tanto de España como de Guatemala. Pero, y vean ustedes, el ayuntamiento de Quetzaltenango va a desconocer al gobierno central, o sea, del Reino de Guatemala, el 24 de enero de 1822. Sin embargo, esto después se terminó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo estas ciudades se van anexando a México y así vamos a ver. Vamos a ver, imagínense ustedes que el doctor Cirilo Flores y Antonio Corso convocaron a Totonicapán, Suchilepeque, Chimaltenango, Zacatepeque y Solola a anexarse a México, pero anexarse de una manera diferente, o sea, de una manera tal que no fuera parte del reino, no querían ser parte del reino. La anexión a México se va a dar el 5 de enero de 1822. Imagínense también, el 27 de noviembre Huehuetenango va a desconocer a México y Guatemala, o sea, para que ustedes se den cuenta cómo en los territorios sí hay gente que está en desacuerdo total con esa anexión. Vamos a ver que hay revueltas en Honduras y Nicaragua, aunque algunas de estas revueltas en Centroamérica fueron de grupos que no eran opositores, de grupos que no se llevaban. Por eso les digo, el odio, el descontento existía en las provincias centroamericanas. Y vamos a ver que Honduras, Nicaragua, Tegucigalpa, Granada, al final sí se anexaron a México. Costa Rica en diciembre de 1821 se va a anexar a México. Y vamos a ver que la respuesta va a estar llegando antes de que termine ese año de 1821. Va a haber respuesta de los 170 ayuntamientos. Y esto es algo bien importante porque, como les vuelvo a repetir, fue una votación lícita, o sea, legal. 104 ayuntamientos aceptaron la independencia, 11 aceptaron con algunas condiciones, 32 lo que dijera la Junta Provisional, o sea, lo que decía la Junta Provisional, bueno, ellos dijeron que ellos decidan, 21 que lo decidiera el Congreso, pero como el Congreso no estaba todavía, pues, conformada, no se podía hacer, y 2 en contra. Una de ellas es la historia más famosa, que es la historia de San Salvador. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Los ayuntamientos que mencionas se refería a todas las provincias, ¿verdad? A todo lo que era el Reino de Guatemala. Recuerden que era Chiapas, Guatemala, lo que era Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Todo lo que estaba en el Reino de Guatemala estaba en los 170 ayuntamientos. Y usted hizo una pregunta bien importante. Cuando Gabino Gainza pregunta a los ayuntamientos de Chiapas, ninguno vino ya con respuesta, porque ellos ya se habían anexado a México. O sea, los demás sí tuvieron esta respuesta, ¿verdad? De esos ayuntamientos que estamos contando en este momento, 170 dieron respuesta. Sin embargo, todos los que pertenecían a ese territorio ya no dieron respuesta porque ya se habían anexado a México. ¿Por qué no lo Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí alcanzo a percibir que mucho las provincias era la total, ¿qué palabra puedo usar? La aversión que se le tenía a los
a la capital, a Guatemala. En realidad, el aspecto de la anexión, a pesar de que había mucha gente que no quería, me imagino que muchos también sí querían, pues por el aspecto de alejarse de Guatemala, ¿no? Si lo vamos a ver, para poner un gran ejemplo, vamos a ver la historia de San Salvador. O sea, El Salvador como tal, vamos a ver cómo ellos sí nunca se anexaron y tuvieron guerras. Por esa razón viene un personaje aquí mexicano, que ustedes ya saben, Vicente Filísola. Y es más, él va a quitar a Gabino Gaínza del poder y él va a ser en el reino, va a ser, se va a nombrar capitán general del reino de Guatemala y van a ver ustedes más adelante. Sin embargo, sí, había un descontento de todas las provincias porque Guatemala había mantenido una hegemonía política administrativa desde los mejores puestos hasta el control de las importaciones y exportaciones. Entonces ellos estaban con ese resentimiento porque también, ahí se recuerdan que ellos eran criollos también. O sea, aquí no era que también tenían poder económico, sin embargo, todo se gestaba a través de lo que era la capital del Reino de Guatemala, en este caso, el Valle de la Ermita de la Virgen, que en aquel tiempo, pues aquí era exactamente la capital. Bien, vamos a ver qué pasó con San Salvador. Primero, las élites criollas salvadoreñas, algunas de ellas defendían la república, o sea, querían un cambio, pero lo que ellos no querían realmente es ser parte y participar de la anexión a México, porque pues ellos querían ya no un imperio. Por eso les vuelvo a repetir, o sea, cuando ya el pueblo no quiere una monarquía, no quiere que se siga gestando una forma de gobierno similar, entonces lo que va a requerir el pueblo es que exista una república y que haya diferentes autoridades, que haya un cambio. Sin embargo, al momento de anexarse a México, muchos de ellos pues no querían. No quiere decir que todos los salvadoreños estuvieran y toda la élite salvadoreña estuviera de acuerdo con la no anexión. Sin embargo, se recuerdan que El Salvador desde 1811 había empezado movimientos independentistas, pero más independentistas del Reino de Guatemala. ¿Se recuerdan ustedes cuando Guatemala mandó a sus intendentes allá a El Salvador, cuando hubo aquella revuelta por aquellos dos sacerdotes que no quisieron establecer que pues querían proclamarse en contra de lo que había dicho Miguel Hidalgo? Entonces, la verdad que es bien interesante cómo El Salvador desde ya era opositor totalmente. Vamos a ver que Agustín Iturbide ha sido declarado emperador mexicano el 19 de mayo, ¿verdad? 1822. Ahora bien, vamos a ver esto, que cuando él es declarado emperador, ¿qué cae ahí? Vuelve otra vez a la monarquía. Cuando Agustín de Iturbide había sido del ejército realista, pero que había firmado el plan de Iguala y aquel abrazo que le da a Vicente Guerrero, donde van a combatir la independencia, van a luchar por la independencia, luego después, él es un jugador político excelente porque él es elitista, él es un criollo realmente, y entonces es bastante elitista, y por esta razón es de que él, en ese momento, pues trata de apaciguar las aguas en México. Sin embargo, vamos a ver más tarde que eso también es parte de la caída en su imperio mexicano. El 19 de mayo, entonces, él es declarado emperador. ¿Qué es lo que hace? Por eso es que es interesante, estimados alumnos, compañeros, es bien interesante cuando uno estudia los procesos políticos a fondo, porque vamos a ver algo que todos conocemos y algo que siempre todos pregonamos. ¿Y qué decimos? El poder corrompe. Y si vamos a ver la historia de bastantes gobernantes, realmente es así. Este señor que pregonaba la independencia vuelve a la monarquía y ¿saben qué es lo que hace? Él va a disolver el Congreso. Y todas aquellas cosas que, por ejemplo, también el Congreso Centroamericano, todas aquello que eran alardes de independencia, lo va a disolver después. Pero bien, vamos entonces que El Salvador sí quiere una república. Entonces, vamos a ver que Guatemala manda un ejército, pero es derrotado. Y Guatemala va a pedir ayuda a Vicente Filísola, quien después va a derrotar a los salvadoreños. Uno de los que es enviado es Manuel Arzú, pero en ese tiempo el ejército salvadoreño pues obviamente se va a poder
que aumentar en sus miembros y poder prepararse más. Y al final, el 12 de junio, Filísola llega con 600 hombres. No de a gusto los salvadoreños, pero Filísola también no es ni lento ni perezoso, porque vamos a ver que Filísola va a llegar a El Salvador, pero va a hacer un convenio, como decir, un trato con aquellos salvadoreños. ¿Cuáles son los tratos? Lo primero, vamos a ver que Vicente Filísola va a hacer un acuerdo, pero Vicente Filísola va a sustituir a Gabino Gainza y asimismo se declara por orden del imperio capitán general de Guatemala, ¿verdad? Y vamos a ver que hay dos condiciones de las que Vicente Filísola va a tener con los salvadoreños. Primero, ellos se entenderán con el Congreso, pero allá de México, del imperio, y también con el gobierno de México. Ellos no se van a entender con nada de acá, del reino de Guatemala, que aunque Guatemala era del reino, las provincias iban a anexar a México. Sin embargo, vamos a ver que como el emperador va a disolver el Congreso, entonces eso crea, pues de una u otra forma, que El Salvador no crea una vez más en las intenciones de la anexión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí comienza otra vez a tener ciertos problemas. Y algo que dentro de la historia de Centroamérica y de este momento específicamente va a ser como un bombazo o un poquito la gota que rebalsó el vaso de agua, es la siguiente, que vamos a ver que Agustín de Iturbide va a hacer nuevas circunscripciones territoriales. O sea, ¿te recuerdan que estaban las intendencias? Va a cambiar las intendencias y entonces los intereses político-administrativos de aquellos comerciantes van a ser afectados. Entonces eso le va a crear ciertos problemas. Y aparte, él solicita hacerlas públicas, o sea, como que las va a mandar a hacer públicas en el sentido de que, bueno, en este caso, vamos a declarar estos nuevos territorios como tal, y entonces eso afecta a los intereses puramente comerciales. Aquí es donde las élites pongan atención. Se dan cuenta que estar anexado a México, pues les está trayendo ciertos problemas. Y realmente en ese momento determinante, vamos a ver que San Salvador, imagínense ustedes, dentro de esta parte de la historia, se va a declarar parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos en aquel momento ya pues, era Estados Unidos, y ellos consideran que si son parte del territorio de Estados Unidos, pues Vicente Filísola ya no los va a atacar. Al final, este sí va a llegar con 2,000 hombres, después de que estas revueltas se dan por estas nuevas disposiciones territoriales, en este caso El Salvador. Si nos damos cuenta, pues El Salvador ahí sí que juega, aunque es un territorio mucho más pequeño que Guatemala, y se recuerdan que tiene 27,000 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos 108,889, pues dentro de la independencia o de las gestas independentistas, sí juega un papel bien diferente, porque sí es aguerrido realmente este territorio. Vamos a ver que al final hay un plan en México, que es el plan de Casamata, que se va a dar por Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echaverri, el 1 de febrero de 1823. Y ellos promueven el plan de Casamata en Veracruz. Casamata, de acuerdo a la historia, era un lugar donde se guardaba polvo, ¿verdad? Entonces le van a llamar el plan de Casamata. Y luego a este plan se le van a unir otros personajes como Vicente Guerrero, que era parte ahorita estoy en un del curso de sistema historia del de imperio Guatemala. Iturbide, pero que después es parte de la independencia por una razón, porque él considera que en aquel momento Agustín Iturbide pues iba a ser un personaje que iba a proclamar, iba a favor de la proclama de lo que era la independencia, pero vemos que él lo que hizo fue de la tener universidad una se les monarquía metió que uno una vez tiene que más. sacar primero el Fue idioma proclamado para el 1 de después febrero de desear que 1823. Entonces, en ese momento pasó porque de me cuesta México de mucho, ser mijo, una y mirar, estaba monarquía bien a ser jodida, ya no aguantaba una con todo. república. Y comienzan ciertos movimientos Sí, pero puramente no sé si me voy a meter militares allá en porque México, al final que hacen que 500 pesos abdique hasta está que costando la ahí sí que renuncie cada a su reinado Agustín Iturbide en marzo de 1823.
23 ¿Cuántos me faltan? completamente, así con todo. Y Vamos a ver también que me lo primero que hacen falta ellos es la todo reinstalación el del idioma Congreso. cachiquel. Y O aquí Filísola, 4 en lo también. que es el reino de Guatemala, ya no regresa a Entonces, Guatemala, o sea, fíjate vos está en pero parte de El esos Salvador, regresa a cachiqueles solo Guatemala parece que al y va a principio del año convocar a un inician. Congreso Ahorita Constituyente, que no hay. fue, lo vuelvo a repetir, dentro de las cosas, Y si me atrocidades de meto la historia, ahorita también hay al cosas inglés solo a perder voy, correctas, mira. porque Me va a tocar que antes de repetir y eso es lo retirarse, que no él va a quiero. convocar un Congreso Constituyente, que es el siguiente tema, que es la Federación Entonces, lo que voy a hacer Centroamericana es de que y ahí la de parte de Constitución de la Juncabal Federación Centroamericana de 1824. Entonces, al final, Filísola va a nos convocar ofrecieron un curso CAE Iturbide. gratis ahí en Y quiero comentar Juncabal, otra fíjate cosa, vos, de en inglés. México Entonces me hay voy a meter bastante, a reforzarme ahí. muchas personas que están Así cuando ya me interesadas meta realmente en México tenía a un la poder Calusa, elitista y ya aristocrático muy fuerte, más fuerte que digo yo Guatemala. que tal vez primero Toda esta Dios ya gente no, se da ya, cuenta ya que al gano, vamos, final y no pierdo todo el no les cristal. sirvió de nada aquella Sí quiere gesta ganas, de vos, Agustín Iturbide a través del plan de Iguala, porque la gente quiere lo que ganas. realmente La quiere Sofía ya no es un vino. cambio de un sistema político. Allá Entonces ahí está, se va a dar eso. Entonces, ¿cuáles las conclusiones a la Federación Centroamericana burrito. como tal? Perdón, las conclusiones a la anexión a México. Ah, Primero, no fue una anexión aquí homogénea, o hay sea, uno, ¿ve? no fue que Pero todos no sé quisieran de quién anexarse a es. México, en lo absoluto. Habían personas que no querían que existiera No esa sé si anexión es tuyo. a México. Te dieron tu Por comida otro lado, china. en las provincias, Si eso las si ahí arriba se anexiones llevó fueron la comida. promovidas por La autoridades Sofía dijo que ahí para españolas que que comieras antes vos. Pero que ahorita están comenzaran, todos ahí, va. fueron en algunos lados, pues Ya te las comiste tu autoridades españolas Subway. anteriores fueron las que promovieron las anexiones. ¿Por qué razón? Obviamente porque ellos no Ajá, querían una vida republicana, o sea, ellos lo que querían seguir con una vida ¿verdad? monárquica. Ahora yo pregunto, si alguno de ustedes está Entonces, acá, ¿cuáles serían las intenciones de estas élites aristocráticas seguir con un mismo sistema ay, político Dios, yo ahorita estoy haciendo mi que se gestaba presentación, vamos. antiguamente a estos movimientos? El Porque voy mantener a presentar. privilegios. Exactamente, esa manutención, o sea, o mantener esos privilegios, el status quo, el estado de cosas, de tal forma que ellos pudieran estar siempre con privilegios tanto económicos y pues tanto económicos como políticos. Yo el día de ayer decía que a través de las juntas provisionales y luego a través del Congreso, vamos a ver nosotros que a través de ese Congreso van a tener, cuando yo controlo el ente que hace las leyes, voy a controlar leyes que vayan a estar a mi favor. Entonces, muchas de las condiciones de la aristocracia fue después mantener el control del Congreso. ¿Por qué razón? Porque ahí se iban a emanar todas aquellas leyes de comerciales. Yo decía que uno de los temas, para recalcar un poquito de ayer, de la clase anterior, uno de los temas más importantes eran el tema del comercio. Y el tema del comercio, dentro de las tertulias que se dieron previo a la independencia de Guatemala, vamos a ver que esas tertulias van a ser bien importantes, porque el tema principal va a ser el comercio. ¿Pero por qué el comercio? Porque era parte de por lo cual la aristocracia en un momento determinado había tenido sus grandes riquezas. Entonces, eso eran las tertulias. ¿Y qué vamos a hacer con el comercio? Lo que sucede con la anexión es algo que, pues, como vuelvo a repetir, puede ser que fue algo positivo en un momento desde el punto de vista de la aristocracia, negativo desde otro punto de vista, y pues crítico en algún momento también por las provincias como tal. Vamos a ver que los conservadores e imperiales van a perder poder ante la transformación a todas luces en la búsqueda de una república federal. Y entonces ahorita vamos a entender por qué Centroamérica se formó la República Federal Centroamericana. Eso era bastante importante porque la República Federal Centroamericana al final nos va a ayudar a que lleguemos a ese sistema constitucionalista donde va a haber un Congreso. Eso realmente era lo que se pretendía a través de esta circunstancia. Se va a convocar a un Congreso Constituyente, ¿verdad? Y pues aquel anhelo que se tuvieron por parte de las élites, pues se va a perder en este momento. Quiero comentarles a ustedes que por esa razón después
se existe el partido o los partidos liberales y van a ver algunos personajes que desde que se hubo la anexión estuvieron en desacuerdo, sin embargo, por no tener esa oportunidad de poder político no pudieron gestar sus opiniones como tal, pero ya en este momento en particular, ya los liberales luego de ese fracaso, porque al final es un fracaso, porque es un fracaso por el hecho de que no se obtuvo absolutamente nada en concreto con haber estado anexado a México de todo el reino de Guatemala. Algunos, como por ejemplo el San Salvador, un claro ejemplo de el rechazo que existía. Vamos a ver movimientos como el que hemos visto de Quetzaltenango, cabalmente, que también va a existir ese rechazo. Y por esa razón, estos son los fundamentos principales para poder dar una explicación a lo que fue el estado de los Altos. Aquí vamos a ver cómo se van gestando estas condiciones sociopolíticas en este momento de posterior a la independencia. Vamos a ver que pues esto es lo que sucede. No sé si alguien había escuchado algo más sobre la anexión a México, que es bien interesante. Muchos pues la van a criticar. Sin embargo, les vuelvo a repetir, hay condiciones que sí hay que rescatar. Yo lo que les puedo comentar es de que el haber tenido esa presión por parte de un ejército mucho más numeroso, el tener también, hay otra cosa, se tuvo temor de que se fragmentara el territorio del Reino de Guatemala, porque ya vieron ustedes Huehuetenango, Quetzaltenango, después Chiapas, después el temor a que todo mundo se empezara a anexar a México fue lo que también hace que el reino tome una decisión. Lo más prudente fue lo que hizo Gabino Gaínza, en el sentido de que mandó a solicitar el voto de los 170 ayuntamientos del territorio de lo que era el Reino de Guatemala. ¿Alguna pregunta? Solo, licenciado, obviamente toda esta información que usted nos acaba de dar, esto es muy vasto, es bastante información que obviamente yo por lo menos no la sabía. Único dato que quisiera como saber es, porque me recuerdo que lo que le enseñan en un colegio es que por 1823, fecha exacta no sé, es cuando ya queda como saldado esto, la anexión. Bueno, sí, exactamente vamos a ver que... Ahorita es un curso aparte. Es una pregunta bien interesante. Pero si Porque tienen que saber fecha historia, si no te vas a exacta de la contar. desanexión, para algunos Sí. comienza en Por enero eso de estoy recibiendo esos 1822 cursos, y babos, para termina en marzo de reforzarme a algo. 1823. En documentos históricos no existe, le vuelvo a repetir, esta parte histórica no solo en Guatemala es confusa, sino que también en México. Yo he estado con información de México interesante, porque si no conocemos la historia de México no podemos comprender, entender y hacer una ampliación de la historia que se gestó en este momento histórico de la independencia. Incluso los historiadores mexicanos no se ponen de acuerdo. Entonces, lo que será en marzo, y hay una información que usted debe tomar en cuenta. Por ejemplo, el plan de Casamata se da el 1 de febrero de 1823. Entonces, vamos a ver que este plan, ahí se recuerda usted, que es donde se devuelve, donde México deja de ser una monarquía y pasa a ser una república. Entonces, por esa razón es que se dice que fue en marzo de 1823 cuando se va a desanexar todo el reino de Guatemala de México. Muy bien, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Otra de las condiciones que vamos a ver ahorita, y yo quiero que pongamos bastante atención en lo siguiente. Otra de las condiciones es lo siguiente. ¿Cuáles son? Y ahorita vamos al espacio de comentarios y también de algunas preguntas. Yo quisiera que ustedes me comentaran ¿qué dos posiciones estamos viendo en este momento?
si alguien me pudiera decir, Pues, ¿qué dos con posiciones cuidado. ustedes están fijando en este momento desde Ya el punto hablé de a mi vista papá y dice que ideológico? no se siente mal. Aquí hay dos posiciones. Sí, le dije. Los que quieren anexarse a México Sí, le dije que se tomara eso de una vez. y el rechazo, que es la mayoría de las diferentes ¿Verdad? provincias. Ajá. Yo le dije que cada 6 y no se sentía Ok, mal, Esas pero serían que las dos si se sentía mal posiciones cada que 4. están en referencia a la ¿Verdad? Ok, y tal vez ahí, Vinicio Portillo, ¿usted se recuerda cuáles son los dos partidos que se van a dar ya en la Federación Centroamericana? Los liberales y conservadores. Muy bien. Desde aquí, tal y como lo decía el compañero anteriormente, se van a gestar dos posiciones político-sociales. Una va a ser los liberales y otra va a ser los conservadores. Obviamente, por todo lo que he explicado, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Obviamente nos vamos a dar cuenta que durante este proceso, quienes van a estar pues con mucho más visión, mejor bien vistos por la población, va a ser el grupo de los liberales, porque los conservadores ya tuvieron su tiempo, su oportunidad en ese momento. Sin embargo, con esto de la elección a México, se perdió muchas de las Todavía están las inquietudes, de las gentes allá opciones que arriba. tuvieron en un momento aquellas personas que querían pues una Ya se comieron su independencia pan. total de lo que fue el reino, o una independencia total de lo que era, no solo el reino de Guatemala, para algunas de las provincias, sino que también Qué de lo que chulos fue quedaron, hija. pues España como tal. Pero qué bonito. ¿Alguien más no sé si tiene alguna pregunta? No me dice mi abrazo. Otra pregunta, licenciado, disculpe. Siempre he tenido la curiosidad hasta dónde el espacio geográfico hacia el sur llegaba la capitanía. He oído que hasta Costa Rica, pero alguien menciona que era parte de la Veragua, era parte de la capitanía. ¿Es así? Fíjese que en ese sentido tendríamos que retroceder a lo que era la audiencia de Guatemala y la audiencia de los confines. Ahí se recuerda que la audiencia de Guatemala, la audiencia de los confines se da hasta 1570 y la audiencia de los confines llegaba hasta el área de Panamá, un área ahí determinada. Luego cuando cambia esto, la audiencia de Guatemala es cuando se restringe hasta el territorio de Costa Rica. Habrá que ver exactamente geográficamente y geopolíticamente hasta qué punto de referencia exactamente llegaba esos límites. Todos esos límites tendrán que estar establecidos en alguna Gracias, parece que a lo que queda de la biblioteca del Consejo de Indias, todos sabemos que, por ejemplo, la mayoría de la historia de Guatemala, ¿verdad? Lo vamos a encontrar que algunos historiadores que fueron partícipes de la historia general de Guatemala, de la Asociación de Amigos del País, de la Fundación La Cultura y el Desarrollo, vamos a ver que tuvieron que viajar a España. Muchos de ellos han ido a pues, rescatar algunos documentos específicamente de allá, de lo que fue esa biblioteca del Consejo de India. Entonces, realmente hasta dónde geográfica y geopolíticamente llegaba, yo diría que en los límites territoriales que se pueden encontrar, y algunos límites territoriales están establecidos exactamente en la historia general de Guatemala. Sin embargo, tendríamos que ver esos dos acontecimientos, cuando fue la audiencia de Guatemala y cuando fue la audiencia de los confines. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Solo estoy, permítame un segundito. Permítame 3 minutitos. 3 minutos. A ver. Ahí ya no tiene carga mi cuento. Tengo que ponerlo a cargar. Tu cuento, porque es el teléfono que cómo me ha servido vos. No me escuchas. Vale la pena la inversión. ¿Inversión de qué? 75 me dio la hoja. Qué barbaridad. Mira, y le hiciste a tu mamá.
Ay, a doña Cristi también. Tan chulos, me encantan. Ay, el cargador, el cargador, el cargador. Ya que subile. A ver, espérate. Va, vení, mi amor, te voy a subir yo. ¿Se vio mi papá? No, ahí te lo dejaste a la mitad. Papá Víctor se me miren apenas se miren Víctor. Bien, solo vamos a adelantar todo en esta diapositiva. Vamos a ver que el plan de Casamata, pues obviamente puso fin a el imperio de Iturbide y obviamente a lo que fue la política de Iturbide que gobernó pues, México como tal. Vamos a ver que va a haber una Asamblea Nacional Constituyente que, como les vuelvo a repetir, Filísola antes de irse va a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso se da en el año de 1823 y pues vamos a ver que son en las 5 provincias donde se van a dar posturas liberales y conservadoras. El día de hoy hasta aquí vamos a llegar en el sentido de decir, si hay posturas liberales y conservadoras, los liberales, pues como sabemos, son élites ilustradas, muchas de ellas pertenecen a ciertos profesionales urbanos. Tal y como les decía el día de ayer, o en la clase anterior, la independencia de las provincias centroamericanas se va a dar en lo que es áreas urbanas. Áreas rurales tuvieron muy poca, o si no es que nada, de participación. Entonces, los liberales son de gente que vive en las provincias, en el área urbana, sin embargo, que son intelectuales que a tu madre, determinado tu madre. un cambio para Centroamérica. Ya están cansados, ahí se recuerdan Sos ustedes, tremendilla, posturas Camililla. conservadoras, que si bien es cierto, los llevaron a ser parte solo porque tenía un régimen casi que monárquico y que después, pues, de una u otra forma, No, papito. lo que les deja es un mal sabor. Algunas guerras dentro de los mismos territorios, algunas posturas diferentes dentro de los mismos territorios, pero va a haber una Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos nosotros hoy en día que la Asamblea Nacional Constituyente es súper importante porque es ahí donde se van a crear las leyes, es ahí donde se va a crear todo el dinamismo, cómo va a funcionar el Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución donde están los derechos fundamentales de todos nosotros, pero después va a estar cómo está estructurado los 3 poderes del Estado, cómo vamos a llegar a esas elecciones, cómo se va a cambiar las autoridades, cuáles son los requisitos para ser una autoridad, entonces, y cuáles son las funciones y objetivos de cada uno de las instituciones estatales. Pero por esa razón, la Asamblea Nacional Constituyente es súper importante. De todo lo que hizo Venezuela en ese momento fue lo más importante. Y vamos a ver que aquí van a surgir entonces de esa manera La aquellas Llorona está posturas que van a ser cagando, decía esta Camila. liberales y conservadoras. En ese sentido, de esas posturas liberales y conservadoras, ¿De dónde vamos a sacaste tener personajes. Vamos a ver que, por ejemplo, para el caso de Guatemala, casi los principales gestores en este momento van a ser los liberales, porque obviamente la gente no cree en el conservadurismo. Y entonces vamos a ver que el 1 de julio de 1823 se va a declarar la independencia de México y de España, las Provincias Unidas de Centroamérica. Se va a declarar las Provincias Unidas de Centroamérica. Podríamos tomar para algunos historiadores este es el momento real de la independencia de todas las provincias centroamericanas, no solo de México, sino que también de España. Y podríamos decir que ahí queda todo anulado, toda anexión que podría haberse tenido con México, aunque ya sabemos que a través del plan de Casamata es Iturbide y esa parte es forma de gobernar ya había quedado mucho atrás en febrero del mismo año. Entonces vamos a ver que en julio de 1823 se va a dar esa declaración de independencia. Para muchos, vuelvo a repetir, es el momento donde Guatemala pues también tiene parte de su historia
es la declaración de esa independencia. Porque si bien es cierto, la declara en septiembre, Vaya. pero vemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Vaya, mija, 3 con meses y cuidado. medio, 4 que pasa en una condición donde hay una junta provisional, sin embargo, nunca se llega a hacer un congreso. Y por esa razón, ese también es uno de los factores más determinantes por el cual hay una anexión a México. ¿Por qué razón? Si no logramos hacer un congreso como esta Asamblea Nacional Constituyente, donde vuelvo a repetir, donde se fundan las bases fundamentales de un Estado de Derecho y cómo se van a llegar a seleccionar a las autoridades, no existe ningún gobierno. O sea, aquí existió una junta provisional, pero que en este momento, en este ínterin, entre poder tener ese congreso, tener esta junta, y pues la ambición de Agustín Iturbide, y también la presión para Gabino Gainza, vamos a ver que nunca se llegó a ese congreso. Yo me pongo a pensar en esta postura completamente política. Si en algún momento hubiera existido y se hubieran puesto las pilas y se hubiera llegado a tener este congreso, pues entonces nunca se hubiera anexado a México y posiblemente Centroamérica fuera un solo país. Yo sí considero que hubiera sido algo interesante. Todos los que conocí, yo no conozco más que El Salvador y Honduras, y quisiera ir a Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, conozco también Panamá. Sin embargo, vamos a ver que es un corredor, primero, biológico. Vean ustedes, donde tenemos 3 regímenes biogeográficos, neártico y neotropical, interesantísimos. Vivimos en este istmo 50 millones de habitantes, y entonces podríamos ser una potencia. Verdaderamente que sí, por la sencilla razón tenemos cultura, tenemos todo lo que son diferentes ecosistemas, biomas, zonas de vida. Increíblemente seríamos pues un país bien fuerte y poderoso para el sector turístico como tal. Sin embargo, yo me pongo a pensar, eso hubiese pasado si en aquel momento no hubieran habido posiciones egoístas por parte de algunos y se hubiera gestado como un solo país. Es algo de ponerse uno a pensar qué hubiese pasado. Sin embargo, se accedió a eso. Y entonces después se va a declarar completamente ya el territorio como independiente también de España, y pues se van a crear las Provincias Unidas del Centro de América. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me quitó las palabras de la boca, los pensamientos, licenciado. Exactamente he pensado toda la vida. ¿Qué hubiese sido si fuéramos los 5 países juntos? Otra sería la historia. No sé, todo lo que usted menciona, tanta diversidad, tanta riqueza, tanta abundancia. No, repartido en 5. Y ahí que se quede. Hubiera sido muy diferente, todos de bloque. La verdad es que sí, siempre he pensado eso, siempre. Yo, Carlos, cuento, conociendo un poquito documentos, estudiando un poquito la historia, no ha habido mejor momento en que Centroamérica hubiera podido hacer algo, pero fue en ese preciso momento. O sea, recuerda usted cuando Thomas Jefferson, pues es uno de los autores y promotores de la independencia de Estados Unidos, de la Declaración de Derechos de Virginia. Es en estos momentos precisos e históricos donde tiene que haber un liderazgo poco egoísta, porque aquí no tendría que haber egoísmo, donde se pronuncie al respecto de lo que más favorece a nuestro pueblo. Entonces, en este sentido, yo creo que se había hecho o había habido un rompimiento de intereses y intereses egoístas. Y en ese sentido, pues creo que por esa razón, en ese preciso momento era cuando lo teníamos que hacer. Porque ya después ahí se recuerda que si ustedes han puesto atención a todo lo que se ha dicho, había un recelo por parte, realmente de las provincias, aunque después se declararon las Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Por qué será que Guatemala fue el último que creyó en las Provincias Unidas de Centroamérica? ¿Por qué los demás nunca quisieron? Vamos a ver que se crea un congreso, o sea, se va a convocar a la Asamblea Nacional, esa Asamblea Constituyente, se va a crear un congreso centroamericano, pero cada provincia va a tener su jefe de Estado y va a haber un presidente de
las provincias. Sin embargo, más adelante quiero comentarles que cada jefe de Estado va a ser el que va a mandar, y las provincias jamás le pusieron atención al presidente de todo lo que era las Provincias Unidas. Entonces ahí vamos a ver que cada grupo tenía un interés propio. Es lamentable, porque yo le digo, sí estoy de acuerdo con que Centroamérica fuera un solo país. ¿Alguien más que quiera decir algo? Los veo muy callados, o no me ponen atención, o me están poniendo atención, o no quieren opinar. Vamos a hacer la siguiente clase, va a ser con dinámica, entonces voy a hacer preguntas a todos los participantes para que no se me duerman. Quisiera saber, sí, dígame, Delia. No, en este caso, pues la historia es muy interesante. La verdad es que hay bastante información que en el momento desconocemos y que eso uno, sin embargo, también nos permite, nos motiva a seguir conociendo aún más de lo que usted aún ha explicado. Y pues al menos a mí me parece muy interesante cada uno de la información que usted nos comparte. Y pues que es enriquecedor también el aporte de los compañeros que en el momento también intervienen. Ok, gracias, Dani. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, licenciado. Sí, la verdad es de que hay mucho, yo la verdad le digo en lo particular, toda esa parte de la historia la desconocía en realidad. Entonces, para mí son datos completamente nuevos y entonces estoy tratando de asimilarlos porque como decía el compañero, es una cantidad de información increíble que la verdad que cuesta asimilarla e irla amarrando una con otra, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Ana Meléndez. Les quiero comentar, sí, para poder llegar uno a tener un criterio, por eso les decía que al final, ahorita no podemos pensar nada de la independencia. Yo quisiera que ese ejercicio lo hiciéramos al terminar los temas. Y entonces al terminar los temas, ustedes van a tener una perspectiva profunda, profesional, pues simplemente diferente al resto de guatemaltecos de lo que realmente fue ese proceso independentista. Vemos que no tuvo mucho que ver también con puramente, ahí sí que ideales guatemaltecos, sino que fueron algunas circunstancias que se van dando alrededor del entorno territorial, pero también alrededor de los pensamientos gestados alrededor del mundo. Entonces eso es bien importante porque todo eso se va relacionando. Fíjense ustedes que yo sé que aquí hay algunos guías de turistas, no sé, creo yo, o algunos que están en el turismo les gusta también la historia, pero se recuerdan ustedes que en el periodo preclásico tuvimos una influencia olmeca, en el periodo clásico una influencia teotihuacana, en el periodo posclásico una influencia azteca, y en el periodo hispánico, realmente en este momento precisamente, algunas veces del virreinato de la Nueva España, pero en este preciso momento tuvo mucho que ver con el proceso de independencia del Reino de Guatemala, lo que se gestó en México. Vemos ahora que el plan de Iguala, ¿por qué el plan de Iguala? ¿Verdad? Cómo los mexicanos pues fueron gestando su independencia y cómo eso al final va a repercutir en nuestro país. Por aparte, ya vemos, por ejemplo, hay un personaje que ustedes no me dejarán mentir, que dentro de toda la historia de nuestro país, o sea, realmente la historia de nuestro país y la independencia juega un papel súper importante. Y es no aquí en Guatemala, ni en el virreinato de la Nueva España, sino que allá en España, con la declaración de Rafael Creo, que obliga en marzo de 1820 a que el rey Fernando VII declare otra vez que regrese a la Constitución de Cádiz de 1812. Ese es un importante hecho en España que va a repercutir en Sudamérica y también en el Reino de Guatemala, en las capitanías generales que existían en el virreinato de la Nueva España. Entonces, yo espero que pues estemos ahí en la historia. Les quiero comentar, voy a enviar el link del día de ayer de la información que se dio y pues el día jueves pues nos vemos. Yo ayer solicité a todas las personas presentes una pequeña, bueno, no una pequeña, disculpa, yo tenía, vieron ustedes cómo mandé el link. Lamentablemente estaba en un área donde no me funcionó el internet, tuve que pues apoyarme ahí para que les pudieran
pudiera mandar este aviso. Y entonces pido esa disculpa, sin embargo, yo pues espero que les esté gustando el curso. Entonces, si no más, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, licenciado, disculpe, yo Pues de nada más. nuevo, una pregunta. Ay, perdón. Solo una pregunta. Entonces, ¿hubo o no hubo clase? Ayer es que yo lamentablemente no me pude conectar y no sé si me perdí esa parte. Sí, la di. Ayer fue sobre la independencia de Guatemala, ese momento histórico en sí. Sin embargo, tuvo que ver mucho con lo que vimos hoy, el plan de Iguala, la aceptación al plan de Iguala, Guatemala como el plan de Iguala. Muchas de las provincias la van aceptando o van diciendo que sí al plan de Iguala, pues obviamente el Reino de Guatemala, a través de un grupo, ya les digo, ayer leímos el acta de independencia, que son 13 personas las que participaron en el acta de independencia con 19 artículos, o sea, no es mucho. Sin embargo, vamos a ver que en la propia acta de independencia pues no cambia absolutamente nada. Y el plan que llevó a gestarse a través del Plan Pacífico para la Independencia de Guatemala, fíjense ustedes que era un plan que no cambiaba en absoluto nada. Es más, el jefe político que existía en aquel tiempo, porque ya no era un capitán general, sino que era el brigadier. Yo les decía que brigadier era un título que tenía entre un coronel y general allá en España. Entonces, él tenía ese título de brigadier. Gabino Gaínza era el jefe político del Reino de Guatemala. Sin embargo, solo para que nos demos cuenta de ese momento histórico es que en el Plan Pacífico para la Independencia de Guatemala se va a dar que el mismo brigadier Gabino Gaínza va a ser el primer jefe político luego de la independencia de Guatemala. O sea, para que solo ustedes se den una idea de que no cambia absolutamente nada. En eso estábamos ahí. Y pues la clase la tengo grabada para que les voy a mandar el link. Más si no es hoy, más tardecito, si no mañana, para que ustedes la puedan escuchar. Ay, muchas gracias. Disculpe la molestia, pero sí, ayer sí me fue imposible Sí, conectarme. Muchas gracias. No tenga pena. El día jueves, sí, otra vez a las 6 en punto. Y pues nos estaremos ahí escuchando, viendo. Y pues la clase del día de ayer yo se los voy a enviar para que ustedes la escuchen. Que tiene que ver mucho con lo que vimos hoy porque va relacionado de la mano. Muy bien, Si no es más, gracias. entonces que tengan ustedes una feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche para todos. Que descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.